En este tercer video continuamos con la reflexión sobre las escrituras del viaje, partiendo de las propuestas de Sofía Carrizo Rueda, que señala principalmente en su introducción al libro Escrituras del viaje, publicado por Editorial Biblos, cómo este tipo de producción ha recibido diferentes denominaciones que determinan que ha sido abordada metodológica, teóricamente de diferentes maneras, pero también cuán amplio y cuán complejo sea el corpus que estamos abordando. Fundamentalmente, más allá de las diferentes denominaciones, son textos, señala Sofía Carrizo Rueda, que tratan sobre los avatares de un viaje. Es decir, que pueden ser también considerados como metáforas de desplazamiento y del transitar del hombre en la vida. Señala en este artículo cuáles son los arquetipos que son, digamos, de mayor relieve, pero obviamente son solamente algunos, por ejemplo el de Ulises, el de Odiseo, esta voluntad de regreso a su hogar, la de Teseo y Eneas con la misión fundadora, la de Jasón como el héroe fundador, la de Abraham y Moisés como conductores guías de un pueblo. Es decir, principalmente a partir del señalamiento de estos arquetipos se reconoce la dimensión también mítica del viaje que es también necesario reconocer inclusive en aquellos textos que no necesariamente plantean una dimensión mítica o imaginaria del mismo. En algunos discursos o textos el itinerario mismo es el sujeto principal que se construye. Es importante a su vez considerar cuántas son y cuán complejas son los problemas que se presentan cuando se trata de definir y de analizar al mismo, es decir, la dificultad en el análisis y en la definición, justamente por la complejidad de los elementos y de la multiplicidad de este mismo tipo de producción. Lo que se propone Carrizo Rueda es la definición, o mejor dicho, el reconocimiento de dos formas diferentes de la discursivización del viaje, de las escrituras del viaje. Por un lado plantea la terminología que es relatos de viaje y que son producciones que tienen que ver con la descripción y la narración de la misma experiencia de viaje. Es una categoría en la que se inscriben, por ejemplo, las memorias de los viajes con todos los datos de información y reconocimiento, de recorrido, por ejemplo, Marco Polo, Pigafetta, Cristóforo Colombo, en fin, etcétera, Darwin. Es un género a su vez en este sentido que se puede considerar mixto, por favor entre comillas híbrido, porque no obstante esta voluntad de inscribir discursivamente una experiencia, hay siempre elementos ficcionales que se encuentran en el mismo. Ahora, es un género fundamentalmente que tiende o que pretende ser documental, pero que igualmente es alcanzado por algunos elementos que definen la literaturidad o la literariedad. Después, aparte del relato de viaje, propone como categoría ya específicamente la literatura de viaje y que son obras ficcionales complejas en donde se plantea lo que se denomina, lo que Beltrán en este libro denomina categoría estética, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la literatura de viaje, se incluyen producciones complejas en donde se tematiza o se retoman cuestiones que tienen que ver con la escritura del viaje y que se presentan en otra dimensión diferente de la del relato de viaje. Ahora bien, esta clasificación, como todas las clasificaciones, no es infalible.
¿Por qué? Porque encontramos textos que son inclasificables y de cualquier forma todas las categorías resultan en última instancia insuficientes para poder explicar, abordar las manifestaciones discursivas de la escritura, inclusive aquellas potenciales. Lo importante es también recordar cómo durante mucho tiempo las producciones vinculadas con el viaje han tenido solamente un carácter documental para el historiador, para el antropólogo, el sociólogo. Fue por esto mismo marginada por la teoría, por la crítica literaria y también porque no respondía al canon rígido de lo que es la literatura, justamente por su carácter documental. Ahora bien, es importante retomar es importante, interesante, seguir el razonamiento que propone Sofía Carrizo Rueda por lo que se refiere a la reflexión sobre el género. Parte del concepto de Todorov y de Genet. Me interesa este concepto de Genet que dice que una obra desobedezca a su género no lo vuelve inexistente. La transgresión para ser tal necesita de una ley para ser transgredida. Y después lo importante es que concibe a los géneros como principios expresivos que controlan desde su existencia como sistemas de reglas generales. Y por lo que se refiere a Genet, dice que no pretendo de ninguna manera negar para los géneros literarios todo tipo de fundamento. Niego solamente que una instancia genérica pueda definirse por medio de términos que excluyen lo histórico, pero ninguna instancia viene totalmente determinada por la historia. O sea, lo importante es que se considere, cuando se trata de definir el género, que hay principios expresivos o principios que controlan, que determinan ciertas reglas, para evitar una mayor dispersión, pero que es importante considerar la dimensión histórica, por lo cual es posible la elasticidad y la dinamicidad de los géneros con sus transformaciones, atendiendo las cuestiones históricas. Por lo tanto, el género puede ser comprendido como un paradigma cuya realización es posible a través de textos que sin embargo implican real o potencialmente variaciones a las reglas del sistema dentro del cual se incluyen. Ahora bien, es importante para el comparatista o para hacer un abordaje desde el comparatismo, la literatura, las literaturas comparadas, considerar que como punto de partida es necesario un estudio formal de los componentes del discurso, de sus funciones, reconocer cuáles son los aspectos básicos y a partir de allí, de un trabajo analítico, hacer un segundo movimiento hermenéutico de comparación o de puesta en diálogo entre producciones discursivas, de escrituras diferentes. Dentro de los rasgos determinantes que reconoce Carrizo Rueda como definitorios de una categoría que puede definirse como género para poder describir las escrituras de viaje, señala fundamentalmente dos que son descripción y narración en el aspecto formal. Señala, por supuesto, que hay diferencias de las descripciones entre el relato de viaje propiamente dicho y las literaturas de viaje que se inscriben más específicamente en el ámbito de lo que es lo literario. Ahora, no hay marcas precisas, señala, que diferencien las descripciones, sino que lo que puede determinar la diversidad son justamente cómo se van relacionando o desarrollando a partir de la funcionalidad. Es decir, por ejemplo, y aquí, bueno, trabaja con Roland Barthes para ver las funciones cardinales o los núcleos. Lo importante es ver cómo en el relato de viaje la descripción sea el sostén del discurso y sea fundamentalmente una presentación de un fragmento del mundo. Es decir, que
La descripción lo que hace es retener la atención del lector a través de la presentación de imágenes del mundo, sosteniendo de esta forma la expectativa y, digamos, flexibilizando, dejando, digamos, en un segundo nivel de importancia dentro de lo que son estas funciones cardinales o núcleos, el desenlace, el desenvolvimiento de la trama, que sin embargo son importantes en lo que se refiere al ámbito de las escrituras de viaje. Entonces, estos aspectos formales que muestran una dialéctica entre descripción y narrativa, entre descripciones y la narratividad de los discursos, es lo que hace que a su vez no solamente se pueda aproximar a una definición, a una comprensión de las escrituras de viaje como género, sino también a una diferenciación entre los relatos de viaje y la literatura de viaje. Ahora, dentro de lo que es los relatos de viaje son las descripciones el núcleo fundamental, mientras que si bien hay historias, narraciones, lo que hacen es contribuir a esa misma descripción, es decir, hay una falta de relevancia del desenlace. Es oportuno también considerar cuáles son los recursos descriptivos y analíticos que es posible reconocer. Tenemos que considerar en este aspecto cuál es el pacto de lectura que se encuentra en los textos. O sea, es importante considerar que, por ejemplo, el pacto de lectura que se encontraba en los relatos de viaje que es de la antigüedad o del medioevo son diferentes de los actuales. Por lo tanto, aquí tenemos que comprender la dimensión de la recepción, pero también de la crítica, es decir, cómo estos textos son leídos. Es importante acá toda la cuestión referida con la narratología, con la teoría de la recepción, con las propiedades descriptivas del verbo que fueron propuestas por Raúl Dorra y también por cuestiones que tienen que ver con la narratología como la incorporación de la descripción en el nivel narratológico de los textos. Es importante cuando abordamos las cuestiones vinculadas con las escrituras de viaje, como ya se ha señalado en uno de los videos anteriores, las utopías, el imaginario, que se inscriben en isotopías. Ahora, en el caso de los relatos de viajes, las isotopías lo que hacen es contribuir a la anulación de las expectativas del desenlace, aun cuando en la misma se incluyan otras tramas narrativas. Entonces, como una forma ya de ir resumiendo esta cuestión, el relato del viaje propiamente dicho es un discurso narrativo descriptivo en donde la función descriptiva es preponderante, tiene el predominio, y en donde la escritura literaria documental es significativa y todo el desarrollo del material, sea descriptivo o narrativo, lo que hace en su selección, en su jerarquización, según los contextos históricos, sociales que determinan el pacto de lectura, es si bien pueden contribuir o no a la literaturalidad, lo que hacen es dilatar el desenlace y atender sobre todo esa presentación de una alteridad, de una diversidad al lector. Por lo que se refiere dentro de lo que es una producción también significativa dentro de lo que es los relatos de viajes, se encuentran las guías de viaje, que es un subgénero de larga tradición y que también ha implicado una transformación de sus características atendiendo la finalidad de los mismos, porque por ejemplo una guía de viaje en el medioevo que lo que buscaba era ayudar a los viajeros a un desplazamiento para llegar hasta Santiago de Compostela es diferente, por ejemplo, de las guías de viaje modernas, que lo que hacen es ofrecer ya no tanto al viajero sino al turista un bien de consumo que dé unas garantías de que se encuentre lo que está esperando. Entonces,
también, como para ir cerrando estas cuestiones, es importante que encontremos una diferenciación entre exploradores, viajeros y turistas. El explorador lo que busca es conocer nuevos territorios. El viajero aprender, conocer con sus propios ojos, y el turista, en cambio, reconocer, aprender aquello que está previsto en cuanto bien de consumo. Es importante también este libro, que ustedes lo tienen a disposición, de Louise Pratt, Ojos Imperiales, porque plantea a su vez una cuestión que tal vez a ustedes les interese, que tiene que ver también con los estudios postcoloniales, con la alteridad, ¿no? Este estudio, que tiene como subtítulo Literatura de viajes y transculturación, lo que hace es fundamentalmente es plantear el estudio del otro a partir de las narraciones del viaje, considerándolo como un subgénero, ¿no? Lo que hace es analizar también el subgénero y el género, analizar el género, pero analizar sobre todo las ideologías imperialistas, tanto en el ámbito europeo como euroamericano, que lo que hacen es fundamentalmente establecer el mito de la supremacía blanca, y naturalizan estos relatos la idea de la superioridad. Es importante el concepto que acuña de zona de contacto como zona de encuentros coloniales, geográfica y históricamente, para crear estas relaciones de coerción, de desigualdad y de conflicto. Y bueno, y a su vez plantea diferentes categorías de la literatura de viaje. Puede ser científica, informativa, de cautiverio, de supervivencia, de anticonquista o sentimental, pero que fundamentalmente, más allá de estas subdivisiones, lo que hacen es justificar una dominación, una expropiación. Y plantea cómo, dentro de lo que son las estrategias de los relatos de viaje, pasa del asombro a la deshumanización. Los habitantes forman parte del paisaje, hay una arqueologización, es decir, que se presentan como realidades muertas que solamente sobreviven con la propia palabra, y hay, por lo tanto, señala Pratt, una participación activa de la parte colonizada, que es importante desmontar como pasaje necesario para la descolonización. Hay muchísima bibliografía, señalo estos últimos momentos. Aquí, por ejemplo, Homo Viator, de Franco Cardini, sobre los viajes medievales, también de Duccio Balestracci, también literaturas de viaje. Ven, hay también literatura de viajes en el medioevo, estudios ya específicos sobre cómo es viajar en el medioevo, pero también encontramos, por ejemplo, en el ámbito argentino, imagen de Buenos Aires a través de viajeros. Y después tenemos toda la cuestión que tiene que ver con el Grand Tour, con el viaje, por ejemplo, hacia Italia. Tenemos Goethe, viaje en Italia como una forma de formación, digamos, de incorporación a la propia cultura, conociendo la otra, un pasaje necesario. Después tenemos otros libros, como por ejemplo Contar el regreso, Los últimos viajeros, referido siempre al ámbito de la literatura italiana. También aquí, ven, hay muchísima producción referida al viaje. Otros más específicos, viaje y literatura, que abordan desde diferentes literaturas el espacio del viaje. Libros de viaje y viajeros en la literatura y en la historia. Y, por ejemplo, otro que es más específico, el tema del viaje, un recorrido por la lengua y literatura italianas. Todo este muestreo de libros es como para mostrarles la riqueza de este abordaje y cómo es un tema que interesa mucho a la crítica últimamente, más allá de lo comercial que a veces puede encontrarse en las librerías. Les deseo una buena lectura y nos encontramos la próxima semana en el encuentro sincronizado. Que tengan una linda semana.